Francisco dice, en este hablamos del Apocalipsis. Sí, así es que quien no esté confesado, que hay que buscar confesión. Porque acá vamos a comenzar a ver cómo el mal va a aparecer en las representaciones artísticas. No digo que el mal no existiera antes, el mal pues ha existido en el contexto cristiano, el mal ha estado presente desde siempre. Se ha hablado de él desde el Antiguo Testamento, que es la cultura judía, y el Nuevo Testamento, que es propiamente la cultura cristiana. Entonces, pues hasta esos temas no les he mencionado, ¿verdad? Que el diablo, que el demonio, cosas por el estilo, o castigo, por ejemplo, pero ya en ese periodo, en el románico, sí vamos a comenzar a verlo un poco. Y eso tiene una contextualización también. Entonces, pongan atención al contexto porque es a partir del contexto que entendemos el arte, acuérdense. Si no sabemos el contexto, no sabemos por qué las pinturas o las esculturas se hacían de esa manera. Bien, creo que va un poco retrasada la imagen. Me avisan si de repente sigo hablando y no ha cambiado la, la, la pantalla, porque se tardó un poco en hacer el cambio según el dispositivo que tengo acá a la par. Bien, ¿qué resulta que es el románico? Pues toda la producción artística que se genera en los países de Europa occidental, acuérdense, porque Europa oriental, eso es Bizancio, durante los siglos 9 y 12. Siglos 9, el siglo 9, perdón, 11 y 12. El 11 es el año 1000. El 12 es el año 1100. Entonces, realmente la transición está al final del prerrománico, que es siglo X, siglo 9, siglo X, digamos, ese tránsito. Entonces, vamos a ir encontrando ahí que acá el arte está completamente lleno de, o sea, está alrededor de lo espiritual. Es producto de una combinación de muchas cosas, especialmente la cultura romana, la prerrománica como tal, la bizantina, la germánica, la árabe también, porque aquí algunos aspectos de la cultura árabe también los vamos a encontrar. Los diferentes estilos pues van evolucionando poco a poco hasta generar uno solo, pero luego también van a existir particularidades de cada área. Pero digamos que en términos generales vamos a tener similitudes entre el románico, por ejemplo, de Italia y el de la región de Francia o la zona de Germania, aún Inglaterra también, bueno, Britania en ese entonces, y la península ibérica van a tener ciertas similitudes. Por eso se habla de que es muy homogéneo, porque pues al mismo tiempo todas estas regiones comienzan a tener un estilo en común. Ahora, cuando hablamos de románico como tal, estamos hablando de la baja Edad Media. Acuérdense que la alta Edad Media es cuando comienza, es la época de las invasiones, es una época de muchos problemas por las guerras, la población baja, dado que la mayoría pues fallece, los niños pues no alcanzan una edad madura, y también en las hambrunas, y por eso se ruraliza la civilización. Cuando hablamos de baja edad media va sucediendo lo contrario, la población comienza a aumentar, se dejan las zonas rurales para concentrarse en algunos centros urbanos importantes, a esas ciudades se les llama burgos, los que van apareciendo, al menos van apareciendo en el románico, pero es en el gótico cuando se desarrollan ya como grandes ciudades. Ese desarrollo urbanístico, por cierto, no es ordenado, a pesar que sí en el modelo de Roma no logran tener pues los servicios y todos los aspectos pues, propios de la cultura romana como tal. Pero buscan imitarlo, por eso es que se llama románico. Románico significa a la manera de Roma. Ahora bien, aquí así punteándoles algunos aspectos del diagrama que lo van a tener igual ahí para que lo estudien. Primero, pues que se caracteriza por cambios políticos. Eso es porque el rey o los reyes, los monarcas, comienzan a tener más poder. Acuérdense que en el periodo anterior, la iglesia buscaba líderes y para que la gente creyera que ellos eran los ungidos para gobernar,
les servía como para investirlos y justificar de esa manera el poder que tenían en la tierra. Se decía, miren, Dios quiere que este personaje sea el que le gobierne. Entonces, en una ceremonia, el sacerdote o el obispo les ponía la corona sobre la cabeza a los reyes. De esa manera, la iglesia era legitimada por la religión y entonces a nivel religioso iban a ser obedecidos siempre. En este caso, la iglesia, perdón, los reyes comienzan a tener más poder y la iglesia comienza a notar eso, que los reyes ahora quieren hacer lo que ellos dicen sin que la iglesia les diga nada. Eso va a generar conflicto y tiene un nombre que ya se los muestro por ahí. Aparecen los parlamentos también. Esto es porque los monarcas comienzan también a utilizar ya no solo a la iglesia para que les sea como los que les dicen qué pueden hacer, sino que ahora personas de la nobleza que acompañen pues al rey para que gobierne. Es una época de expansión de la cristiandad, especialmente hacia el oriente, territorios gobernados por los musulmanes o por los árabes, y eso lo hacen a través de las llamadas cruzadas. Una cruzada es pues una guerra o una campaña dentro de una guerra, digamos, general, que se hace hacia ciertos lugares en específicos tratando de liberar territorio o de recuperar aquello que la Iglesia Católica dice que les pertenece. Por ejemplo, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, o dentro de Jerusalén, por ejemplo, algo relativo al templo. Por ejemplo, que se decía que el manto de la Virgen, que la cruz de Cristo, bueno, el cáliz, que ya sabemos que el cáliz es otra cosa según la leyenda, pero según la versión que se genera alrededor de eso también, pues otra leyenda es que era una copa. Entonces, vamos a recuperar la copa en la que Cristo bendijo el vino y lo convirtió en sangre en la última cena. Entonces todo eso es a partir de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Pues podríamos definirlas como expediciones para liberar los santos lugares, especialmente en las regiones que están bajo control de musulmanes, les decía, árabes y en algunos casos hasta de Bizancio. Se crean los reinos latinos, eso es en el occidente, la aparición de las órdenes militares, una de ellas es, por ejemplo, la de los caballeros del templo de Salomón. Esos a los que probablemente ustedes ya escucharon con el nombre de templarios. Por eso se llama templarios, porque son los caballeros del templo. ¿Y de cuál templo? El templo de Salomón. Ese es una orden militar. Esas mismas guerras, por así decirlo, esas campañas, abren brechas de terreno en los que se generan comercio. Entonces hay un aumento de comercio entre el occidente y el oriente, entre el reino bizantino y el reino ahora católico del occidente. Las ciudades les comentaba que se desarrollan y las ciudades son pues centros de actividad económica. Aquí vemos una ciudad. Son ciudades amuralladas, por cierto, la mayoría porque pues estamos en un periodo todavía de muchas guerras y pues hay necesidad de proteger a las personas que viven dentro de las ciudades. Los artesanos que hemos visto, que les he mencionado, que son los que han hecho las pinturas, las esculturas en general, aunque muchos de esos sí tenían formación, que eran los monjes o sacerdotes en su momento. Acá los artesanos, que eran parte de la clase no privilegiada, comienzan a tener más peso dentro de la sociedad. ¿Y por qué? Pues porque resulta que comienzan a juntarse, a hacer alianzas entre ellos para pues aprender mutuamente sus técnicas y aquellos que eran mejor instruidos comienzan también a compartir ese conocimiento, a enseñarles algo más más allá del oficio. Ahí es donde aparecen los que se llaman gremios. Los gremios aparecen en el borde, podríamos decirlo, en ese proceso de tránsito del románico al periodo gótico. El desarrollo pleno de los gremios va a ser en el gótico. Ahí lo vamos a ver más a detalle. Luego sobre el comercio, pues aparecen ya ferias, igual en el borde, en ese borde de cambio de románico a gótico, las ferias. ¿Y qué son las ferias? Pues fiestas en las que se juntan
comerciantes de diferentes ciudades para hacer un mercado, un lugar de intercambio, compra y venta, y eso pues dinamiza la economía de estas ciudades. En esos lugares también van a nacer las primeras universidades y se construyen edificios religiosos a los que se le llama catedrales. Ya no iglesias, ya no basílicas, sino ahora catedrales. No hablamos de iglesias, siempre hay iglesias pequeñas, pero en los burgos, que son las ciudades, lo que se busca más bien es una iglesia grande, que sobresalga del territorio, pues, y que sea vista desde muchos lugares. ¿Qué más? Hay dos periodos, el primero del 12 al 13, ese es el periodo de crecimiento, hay un ordenamiento, hay reformas religiosas que se aplican acá porque se busca rectificar aquello que la Iglesia Católica no está haciendo bien. Luego vienen las crisis, y esas crisis tienen que ver con que aquello que la Iglesia no estaba haciendo bien, resulta que la gente la dejó un poco insatisfecha, y entonces la gente dejó de creer, en muchos casos, en el cristianismo. Entonces viene una etapa, aparte de esa crisis, que ya podemos decir que es una crisis religiosa, viene una crisis agraria también. Hay un periodo de malas cosechas, pues hay brotes de pestes en las ciudades, porque las ciudades crecen, se van a poblar bastante, pero los servicios básicos son mínimos. O sea, es como que les diga, miren, en el río que pasa en medio de la ciudad, porque todas esas ciudades tienen que tener una fuente de abastecimiento de agua, de ese río en el que vierten los desechos de la casa, es el mismo río donde sacan agua para luego utilizarlo en los quehaceres del hogar. Entonces, no son ciudades limpias, y entonces vienen pues las pestes. Y las pestes llevan como consecuencia un descenso demográfico. O sea, se diezman las poblaciones de muchas ciudades europeas, y entonces viene una crisis en valores para la gente. La gente deja creer en el cristianismo. No digo que se vuelven ateos, sino que cuestionan realmente la autoridad de la iglesia y todo lo que ellos piensan hacer. ¿Alguien quiere decir algo, David? Gracias, David. Disculpe. Muy bien. ¿Sí, Francisco? Sí, todavía no he terminado, entonces después. Pensé Vaya, que estaban después. No, ya casi, pero vamos solamente a mencionar esto de las lenguas romances, y luego vamos a ver un poquito más ahí de la cuestión religiosa política. Bien, ¿qué son las lenguas romances? A ver, Francisco. Por lo que sé, las lenguas romances son per se todas las que tienen tienen un origen directo del latín más tradicionalista. Por ende, lenguas, idiomas como el inglés, no se puede decir que es romance porque este no tiene un origen latino, diferente de el español, castellano, portugués, francés, italiano, me parece que el alemán también, pero no, el alemán no. Es Pero, bueno, germánica. Es germánica, pero tiene también un tanto de latín, porque hubo influencia también en esa región. Pues bien, básicamente eso es. Aquí muestro un poco sobre eso. Bien, para el año 1000, o sea, el siglo XI, Europa estaba dividida de esta manera. Sigue todavía el califato de Córdoba en la mayor parte de la península ibérica, es decir, eso está bajo dominio musulmán. ¿Qué tenemos bajo dominio musulmán? Entonces, una cultura cristiana a la que se llama ¿cómo? Aquí. ¿Cómo le llamamos a la cultura cristiana bajo dominio musulmán? A ver. No, los visigodos fueron conquistados por los musulmanes. Creo que alguien lo mencionó ahí, pero como se hablaron al mismo tiempo, no entendí muy bien. Mozárabe. Mozárabe, correcto. Mientras los musulmanes gobiernan esta región, los cristianos que están bajo dominio musulmán, acuérdense, se llaman mozárabes. En el norte tenemos, a partir de los pueblos asturianos en esta región, fueron generándose otros reinos. Entonces, para esa época, los principales son el reino de Navarra y el reino de León. Siempre la región norte. Estos, por cierto, tuvieron bastante apoyo
en la época de Carlomagno. Y esos tienen, digamos, enlace bastante fuerte con el cristianismo católico de manera directa. Igual todos esos de acá, el Reino de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el que es heredero de la época de Carlomagno y pues Roma lo tiene como su aliado. O sea, los estados pontificios, que son aquellos que estaban bajo dominio directo del Papa, esos tienen pues en el Sacro Imperio Romano Germánico pues un aliado bastante grande. Y bueno, lo que dice el compañero acá, pues en las islas del norte de Europa tenemos el Reino de Inglaterra, Irlanda, Escocia. Estos son derivados de la época de anglos, sajones, britanos, irlandeses, escoceses de esta época. Y bueno, voy a mostrarles algo más por acá. Las lenguas romances, ese es el dato que les va a quedar por ahí, románicas o lenguas neolatinas, son una rama indoeuropea de lenguas que están relacionadas entre sí y que históricamente aparecen como evolución del latín vulgar, como producto pues de la lengua que hablaban en Roma, en toda esa región. Y también vamos a encontrar entonces que esos reinos que veíamos hace un momento tienen maneras diferentes de comunicarse, o sea, no hay una sola lengua. Acá, sino que hay varias. Ahí tenemos en español. No, en España se hablan diferentes lenguas, no solamente hay una, que puso Francisco por acá. De hecho, dice, los países latinos son todos aquellos en los que se hablan lenguas de origen latino. Es por eso que nosotros se nos distingue como países latinoamericanos, correcto. Ya que son países latinos y se involucran también con Francia, Italia, España, Portugal y un par más que no recuerdo. Dice. Sí, gracias por el dato. Bien, hay un ejemplo que me gusta ponerles acá y cuando les pregunto, o sea, cada vez mientras más avanzan los años y les pregunto, cada vez menos gente lo conoce, pero pues más de alguno habrá leído El Cantar del Mío Cid. A ver, levánteme la mano, ¿quién lo leyó? Leerlo, ¿verdad? Leerlo, de verdad leerlo. Solo 2 personas nada más. ¿Y el resto? No sé ni qué es eso. ¿Qué? Ese día no fui a la escuela. ¿De qué trata eso, Lick? A ver, ¿quién me ayuda comentando así brevemente de qué trata El Cantar del Mío Cid? Bájame la mano, gracias. ¿No? Nadie. Yo sí no lo recuerdo, mire. Me quedé más con el de Edipo, porque esa fue mi tarea per se. El otro me tocó leerlo de corrido. Bien. Pero bueno, les cuento un poco sobre esto. Resulta que el Cantar de Mío Cid, o el Mío Cid campeador también se... Bien, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Tuve un bajón de... Sí, justo iba a preguntar lo mismo. Se me congeló la pantalla. Pensé que era mi internet. Perdón. No, tuve un bajón de internet por acá. Vean, resulta que esta historia nos ayuda a contextualizar la época románica en España, en la península ibérica. Y es la historia de un caballero, un noble, que es, digamos que lo pusieron en mal, como decimos, en contra del rey Alfonso, y rey del reino de León, me parece, o Aragón, no recuerdo muy bien. Resulta que él lo expulsan, lo mandan lejos de la ciudad,
Y entonces él se va, pero él sigue siendo leal al rey. Entonces él lo que hace es con su ejército, la gente que es leal a él y que lo quieren como su general, pues lo acompañan en el destierro. Entonces él va de ciudad en ciudad luchando en contra de los moros, o sea, de los musulmanes, liberando territorio a favor del rey. Y cada vez que pues logran conquistar una ciudad, recuperan, digamos, caballos o tesoros, y él una buena parte de eso la reparte entre su gente y otra se la envía al rey. El rey le sorprende pues que siendo alguien a quien acaba de expulsar, le sigue siendo fiel, le sigue enviando regalos, ofrendas. Eso es porque realmente ¿cómo se llama el Neo Cid, no le había traicionado, sino que fue alguien que por envidia pues lo puso en mal, como dice un buen salvadoreño. Luego, bueno, ahí va toda la historia, no le voy a dar muchos spoilers, pero básicamente de eso trata la historia, la vida o las aventuras de Ruy Díaz de Vivar, que es el nombre del Neo Cid, o llamado el Neo Cid Campeador. Entonces, en este libro, en la primera parte, cuando vamos leyendo, en las versiones al menos, la mayor parte de versiones que he visto, la primera parte del libro tiene o está escrita en español, el nuestro, el latino, y la otra en el español de la época. Está escrito en verso, por cierto. Es un verso, es un poema básicamente, por eso se llama Poema de Mío Cid o el Cantar de Mío Cid, porque en esta época, estas historias se contaban. Llegaba el llamado juglar a una plaza, por ejemplo, y entonces comenzaba a tocar su instrumento de cuerdas y comenzaba a cantar las aventuras del Ruy Díaz de Vivar, el Mío Cid Campeador, y la gente pues se reunía alrededor a escuchar la historia. Eso es parte del contexto del momento, los juglares, y pues ahí un poco de la historia. Ahí tienen ¿cómo se llama? El tipo de lengua con el que estaba escrito. Y todo, como les digo, va en verso. Es mejor, se entiende mejor el poema así, o la armonía de los versos, así como lo ven acá, que en el español latino. Entonces, si lo pueden leer, léanlo. No hay donde desperdiciar tiempo acá. Es una buena inversión de tiempo si leen ustedes el Mío Cid Campeador. Dejé pues por ahí. Luego, sobre la sociedad, pues muy jerarquizada, estamental, como toda la que hemos visto. Los estamentos son cerrados, acuérdense, y no se puede acceder. Más que algunos casos muy contados, podían acceder a un estrato superior, pero principalmente esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo se llama? Los no privilegiados y los privilegiados siempre, así como vimos en las últimas imágenes que les he mostrado de la pirámide social. El rey arriba, en los estados pontificios no tenemos un rey, sino que es el papa el que gobierna, pero luego pues así los nobles y luego campesinos, comerciantes, esclavos en algunos casos, pues parte de la sociedad no privilegiada. Ahí tienen esos datos para que los estudien para el examen, porque ese tema ya viene en el examen. Y acá les muestro el diagrama de un burgo. Los burgos son las ciudades. O sea, no decimos la ciudad, no, decimos el burgo. La gente que vivía en el burgo se le llamaba burgués. El término burgués nosotros lo hemos conocido con una connotación diferente. Y es como una persona rica que hace lo que quiere, ¿verdad? Con los recursos que tiene a su disposición. Es como que decir, miren, para nosotros no gobiernan burgueses. Pero en este caso, burgués significa simplemente que viene del burgo, de la ciudad. ¿Qué había en los burgos? Pues ahí estaba el castillo, donde estaba el rey o el gobernante. Eran espacios amurallados porque había que protegerse de las guerras. Habían controles específicos, puertas de control específicos para saber quién entraba y quién salía. Y en las catedrales que eran parte de las construcciones. Esta que ven en la imagen es gótica, porque el burgo comienza en el periodo románico y se desarrolla en el gótico. Pero bien, aquí tenemos entonces el grandes ciudades. Como religión y política, aquí es donde vemos un poco de lo de las crisis
que les decía, acuérdense las crisis religiosas que se dieron en este periodo y que coinciden con el cambio de siglo, son, por ejemplo, el que se llama las investiduras laicas, la crisis de la investidura laica. Esto es una lucha de poder entre los reyes y los obispos o el mismo papa. ¿Quién manda? O sea, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que debe determinar qué es lo que debe hacer la iglesia? Hasta un par digamos, o hasta un siglo antes de esta época, la iglesia era la que determinaba todo. Imponían a los reyes, les colocaba la corona para legitimarlos, como decirle, mire, Dios quiere que él sea el que gobierne, pero los soberanos se sometían. Y la iglesia seguía nombrando sacerdotes, obispos, pues a su antojo. Resulta que en este momento, para esta época, los reyes consideran que ellos tienen la capacidad y el poder, la autoridad también, para decir quiénes van a ser obispos y a dónde van a gobernar ellos, dónde van a estar. Y entonces la iglesia dice, no, mire, esa autoridad es del Papa, no es de ustedes. Entonces se vuelve un pleito por quién es el que debe decir qué es lo que debe o quién debe gobernar. En la mayor parte del cristianismo católico, a nivel de territorio, digamos a nivel de sacerdocio, la mayoría tienen familia, o sea, tienen esposa, tienen hijos y forman a sus hijos para que sean sacerdotes también o para que sean obispos. O en el caso del Papa, pues su hijo o su sobrino, en caso de no tener hijos propios, son los que se convierten luego en el siguiente Papa y así van. Entonces eso también se vuelve un problema para la misma iglesia porque no puede controlar entonces en territorio qué es lo que sucede, porque si el hijo de un obispo, que es el heredero, decide no ir o no seguir la línea religiosa de su familia, pues entonces él no tiene ya, o no reconoce, podría no reconocer la autoridad de la iglesia. Entonces la iglesia pierde poder en regiones. Entonces eso no les causa, digamos, como mucha complacencia pues, a la élite religiosa, y eso lo van a cambiar entonces. Otro de los problemas que tienen es la llamada simonía. La simonía se refiere a la compra o venta de haberes sexuales o de espirituales o cosas espirituales. ¿Qué es lo que encontramos acá? Si por ejemplo en la compra y venta de cosas espirituales decían, miren, nosotros sabemos que ustedes no están haciendo las cosas bien. Ustedes, cuando Cristo venga, van a tener, entonces, no van a tener parte en el reino de los cielos. Entonces la gente decía, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, dennos tanto dinero, dénselo a la iglesia, y entonces nosotros vamos a orar por ustedes o a hacer algo para que ustedes puedan tener ya la absolución de esa culpa, y entonces Dios no se va a enojar con ustedes. Entonces le vendían, por así decirle, la salvación a la gente. Le vendían el perdón de los pecados. Entonces eso es un problema dentro del cristianismo católico de este momento, y no tenían control de la mayoría de esos casos. Se llama, por cierto, simonía, porque se refiere a un pasaje de Hechos de los Apóstoles, que se los coloco acá, ahí con capítulo y versículos, en el que un mago llamado Simón, él le quiere comprar a Pedro los poderes de curación. Le dice que si por cuánto le vende la capacidad de curar gente. Entonces, eso es de donde viene el término de la simonía. Otra es la llamada clerogamia. Eso es lo que ya les explicaba acerca de que muchos clérigos, especialmente lombardos, que es mucho de la región de Italia, alemanes, franceses, normalmente tenían familia. Y entonces igual los obispos, igual el Papa, como les comentaba. Entonces esto que generaba la centralización del poder religioso en una familia tampoco era algo conveniente para la iglesia, y era uno de los problemas que se le señalaba. Entonces también eso va a buscar que termine. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a obligar
a todos aquellos que quieran ser sacerdotes a tomar los votos de algo que se llama celibato. O sea, van a ser, ya no pueden casarse, no pueden tener hijos. ¿Y qué es lo que logra la iglesia con eso? Que los haberes de la iglesia se mantengan dentro de la iglesia, porque ahora ya no van a heredarse de un padre a un hijo, sino que si el sacerdote muere, entonces la iglesia puede enviar a otro sacerdote ahí y seguir administrando ese territorio y la riqueza que genera el territorio. Así como aparece la idea de que los sacerdotes no pueden casarse, y eso pues se mantiene hasta la fecha, al menos en lo que yo conozco. No pueden los sacerdotes tener tener hijos en la práctica, ¿verdad? Digo, de su oficio eclesiástico. ¿Qué más? Las cruzadas es otro de los aspectos que se van a dar, y eso pues genera ese contacto con el Oriente y que va a enriquecer también mucho del culto occidental, pero también le va a aportar elementos como reliquias. Es decir, las reliquias serían como tesoros en el sentido de algo valioso, no por valor económico, sino por la importancia que tiene para la cristiandad. Por ejemplo, en las catacumbas, en diversos lugares en los que vieran, o en las tumbas allá en Jerusalén, o en cualquier otro lugar de Palestina, si se encontraban los restos, por ejemplo, de alguien que decía, miren, él fue un apóstol, o miren, él fue uno de los primeros en ser martirizados, entonces los huesos de él se llevaban, o el cráneo, o huesos de la mano, o decían, mire, este es el traje que utilizó, esta es la espada que tenía, este es el yelmo que utilizaba. Entonces todo eso se llevan como tesoros, lo llevan los caballeros cruzados, los llevan al occidente y los entregan a iglesias. Entonces en las iglesias esos se guardan como reliquias, así se llaman, reliquias. Y donde van a aparecer también las que se llaman iglesias de peregrinación, las rutas de peregrinación. ¿Y qué es lo que obtiene la gente al caminar de una ciudad a otra siguiendo esa ruta de peregrinación? Pues perdón de los pecados, por ejemplo, o la absolución de alguna culpa que pudieran tener. Todo eso es lo que se genera en esta época. Entonces, hablando de los problemas, la iglesia es consciente ya de que pues hay algo que no está funcionando bien, y entonces el catolicismo dice, no, bueno, vamos a comenzar a ordenar las cosas, y eso lo hacen a partir de las normas que el Papa Gregorio VII va a dar a través de un libro que se llama, o de un texto que se llama Dictatus Papae. ¿Qué es lo que hace ahí? Pues resulta que vamos a hablar de una reforma gregoriana. Es porque se llama gregoriana porque la promueve el Papa Gregorio VII en este caso. Entonces, todo esto que veíamos acá lleva a una reestructuración interna de la iglesia. Por ejemplo, que el celibato aparezca ahora y que los sacerdotes ahora, si quieren ser sacerdotes, deben ser célibes, no deben casarse, ya es algo bastante fuerte. El mayor control también de la institución religiosa para que se dejen de comprar y vender cosas santas. Sobre esto, por ejemplo, que les mencionaba, la designación de los papas, que es lo que las monarquías más importantes querían hacer esto. Ellos querían poner, por ejemplo, a alguien de su familia como papa. Y el papa decía, no, pues eso le corresponde a uno de mis hijos, a uno de mi familia. Entonces ese era un problema grande. O sea, hay que rectificar eso. Y ahí es donde también, aparte de junto con la reforma gregoriana, vienen las cruzadas, las primeras incursiones hacia el oriente del mundo europeo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? ¿O hay algo que quieran comentar? Todo bien, Nick. Gracias, Ariela. Francisco. Del mismo Gregorio es que viene el calendario gregoriano, ¿verdad? Sí, tiene que ver con la reforma gregoriana, pero creo que en este caso no es Gregorio VII, sino que uno que se llama Gregorio Magno. Es otro de esos papas. Creo que es de la misma línea. Bueno, al menos adopta el mismo nombre. Pero sí, el calendario gregoriano es de esa época también que vienen las reformas.
porque igual hay que ajustarles en el calendario. Y bueno, en ese contexto, en el siglo XI, específicamente el año 1054, se produce el cisma de la iglesia y la cristiandad se fractura, que es lo que ya les he venido diciendo, esos conflictos internos que tienen que ver con cuestiones ideológicas y teológicas entre el mundo oriental y el occidental, al final se separan. Y entonces Oriente se va sobre una línea de cristianismo que se va a denominar ortodoxa, y el occidente se queda con la versión original del cristianismo, que es la católica. Esa es la que vamos a ver en el occidente europeo. Bueno, luego ahí el ideario del Papa Gregorio VII, que es el Dictatus Papae que les mencionaba, son cuestiones políticas y religiosas las que se establecen ahí. Y bueno, el rezo litúrgico, acá le voy a colocar un audio, voy a detenerme un momento por acá. En lo que hago esto, ¿algún comentario? ¿Sí, Francisco? Como parte de algo que mencionaba respecto a las cruzadas, que es que durante estas campañas, estos procesos, se hacían ciertos intercambios comerciales. Si bien no se saben los motivos reales, se piensa que la eliminación de los templarios por parte de la iglesia se debería a que en cierto punto estos habrían tenido un poder tanto militar como adquisitivo bastante igualitario a tanto a la iglesia misma como al rey, por lo que por cuestiones políticas decidirían inculparlos y eliminarlos para que no hubiese en algún momento como un levantamiento. Al menos esa es una de las cuestiones que se manejan, porque se sabe que fue por parte de la iglesia la eliminación de los templarios. El motivo no es claro y algunos lo relacionan con ciertos de los mitos, por ejemplo el del Santo Grial. Muy bien, eso se dice que qué fue eso tan importante que ellos encontraron en el Oriente, que lo volvió tan poderoso. O sea, llegaron a la iglesia y le dijeron, mira, nosotros acabamos de descubrir esto. Eso es lo que la versión, no la mítica, sino la otra que tiene un tanto más de peso, es que especialmente la orden templaria, la del Templo de Salomón, luego de la cruzada vienen y dicen, mira, nosotros sabemos esto, y si nosotros lo hablamos, lo decimos, entonces pues se cae todo el castillo del cristianismo. Entonces el Papa lo que hace es darles poder y darles saberes, o sea, mucha riqueza, para que guarden silencio. Cuando eso se mezcla con las leyendas merovingias de la descendencia de sangre real de Cristo, de que tuvo una hija que se llamaba Sara, y que a partir de ella pues hay una línea directa de sangre hasta los reyes merovingios, cuando eso se junta, entonces dicen que lo que los templarios encontraron fue que Cristo tuvo familia y que Cristo murió. Eso es lo que ellos encontraron. Y que la iglesia les compró, digamos, el silencio y les dio mucho poder. Por eso se volvieron muy poderosos ellos durante un par de siglos, hasta que un rey francés pues dijo, no, miren, esta gente me la van a buscar hoy mismo en la noche y los matan a todos. Que fue un día, por cierto, un viernes 13. Por eso de ahí en adelante los viernes 13 son considerados de mala suerte, porque pues fue una época, un día en que hubo mucha sangre derramada para eliminar a los caballeros templarios. Eso es lo que se cuenta a nivel, digamos, como de leyenda. La verdad seguramente está en el Vaticano y difícilmente la vamos a lograr conocer. Bien, fíjense que creo que mejor lo del video se lo voy a dejar para después, fíjense, porque acabo de recordar que si lo reproduzco en este momento y cuando sube el video a YouTube, va a aparecer que te infrinjo derechos de autor. Entonces ustedes no van a poder ver el video en la plataforma, sino que van a tener que hacer un par de enlaces ahí hasta llegar a la cuenta de YouTube. Así que voy a dejarlo del video ahorita y voy a continuar con la presentación de la diapositiva.
Bien, pero lo que le iba a colocar ahí pues era un canto gregoriano. ¿Qué es los cantos gregorianos? Pues son rezos litúrgicos. Parte de esto bueno, eliminar que los sacerdotes puedan tener familia e hijos, porque de esa manera la iglesia no pierde haberes, eso es uno. La compra-venta de cosas sagradas, la simonía, y eliminar la injerencia de los reyes en las decisiones del Papa y de los obispos. Eso se elimina. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hay que fijar atención en la formación de los sacerdotes. Deben ser personas rectas y deben ser personas que de verdad quieran el bienestar de sus semejantes. Otra, ¿qué más? Uniformemos en todo el territorio que ahora es dominio cristiano, católico, lejos de la idea del cristianismo ortodoxo, la liturgia. Y entonces en las misas se norma que todo tiene que ser los rezos, la liturgia en general, para la liturgia eucarística, tiene que ser en latín. Y los rezos, los cantos, deben hacerse también en latín a través de un coro que está conformado por monjes. A eso es lo que llamamos cantos gregorianos. Así como lo otro, bueno, la letra, por ejemplo, de los textos sagrados tiene que ser visigótica y tiene que ser igual, escrito en latín. O sea, de esa manera uniformaron, hicieron que toda la liturgia en el occidente europeo fuera igual. Junto con esto viene algo bien simpático, que esto creo que en algún momento les he mencionado y por aquí viene un poco de lo que Francisco ha preguntado en más de alguna ocasión, lo que se llama milenarismo medieval, al menos en este momento. Hemos pasado por dos procesos de milenarismo y hay una diferencia de 1000 años entre cada uno. La última fue hace 23 años, fue en del año 99 al año 2000. La primera, que es de la que vamos a hablar en este tema, es del año 999 al año 1000, o sea, el paso del siglo X al siglo XI. ¿Qué sucede aquí? Pues el siglo X en general, que es donde se centra el milenarismo, que vamos a decir que el milenarismo es el terror al año 1000, es decir, el miedo al año 1000, resulta que era porque se decía que Cristo iba a venir luego de 1000 años. Entonces esos 1000 años se iban a cumplir, entonces Cristo viene. Ese discurso de que Cristo viene pronto, Cristo viene a juzgar, Cristo viene a castigar a los que no han hecho las cosas bien, Cristo viene a premiar a los que han hecho las cosas bien. Ese era el discurso de este momento. Pero a la gente no se le puede educar únicamente con decires, sino que con imágenes. Entonces el arte románico, especialmente el arquitectónico, perdón, el escultórico y el pictórico, va a volcar mucho de la producción artística en la representación de esos terrores que iban a sufrir las gentes que no cumplieran lo que la iglesia decía. Muestran también en la representación iconográfica un Cristo en majestad, no el pantocrator que veíamos en Bizancio, sino en este caso un Cristo que viene a separar pues los buenos de los malos, por decirlo de esa forma. Entonces eso es lo que viene acá. Por eso es que el carácter de especialmente la escultura que vemos en la fachada de las iglesias es apocalíptico. O sea, se refiere al temor al apocalipsis, al libro de revelaciones del apóstol Juan. Entonces ahí está centrado esto que vemos por ahí. Desde la iglesia entonces lo que se promovía era una visión apocalíptica y catastrófica del mundo. Los desastres que sucedían, por ejemplo, acuérdense, les decía, las ciudades crecen de manera desordenada. Entonces la gente se comienza a enfermar porque hay pestes de ratas, pestes de pulgas. Entonces a la gente se le dice, miren, eso es producto de sus pecados, esa es culpa de ustedes, eso es porque ustedes no hacen las cosas bien y eso es porque Cristo viene. Y ese es el discurso que le mostraban a la gente y le mostraban en la fachada de las iglesias, por ejemplo, esas representaciones en las que se veían la lucha entre el bien y el mal y también aquellos que habían hecho las cosas mal siendo devorados por bestias, por ejemplo, por todo
un zoológico, por así decirlo, de bestias, porque es una creación tan interesante de bestias que hacen en este momento para representar al mal, porque el mal no tiene un rostro todavía. Antes de este tema yo no les he mostrado imágenes que a veces haya producido en en el arte de mal, porque no había necesidad de hacerlo. Ahora Lick tiene apagado el micrófono. a ver, ¿quién de ustedes me está haciendo la contra de este ahí que estoy hablando yo del cristianismo? Nadie. He tenido fallos de internet y eso es atípico, pero justo el que estamos hablando de cosas apocalípticas ha fallado. No sé dónde me quedé exactamente. A ver, díganme. Porque de repente vi que ya no estaban en la pantalla. Comenzando a hablar de cómo se señalaba al pueblo como el responsable por los pecados. Muy bien, gracias. Bien, entonces, como se le mostraba a ellos, díganme si estoy compartiendo pantalla. Todavía no. No. Bueno, como solo es texto, se lo voy a comentar. Se podía cambiar eso, se podía cambiar el destino del mundo si la gente, por ejemplo, hacía ayuno, si hacían oraciones, digamos así como tipo cadenas de oraciones, se juntaban pueblos para orar, para ofrendar también a la iglesia, se promovían movimientos de tregua entre reinos que estaban en disputa, y también el hacer peregrinación hacia lugares santos. Entonces se establecen ahí las llamadas iglesias de peregrinación, así como por ejemplo acá en Centroamérica está Esquipula, por ejemplo. La gente dice, no, en enero hay que ir a Esquipula, que esa es una peregrinación. Pues en Europa se hacía desde diferentes partes de Europa hacia Santiago de Compostela en España. Esa era la catedral principal de peregrinación. Y la gente obtenía lo que se llaman indulgencias. Y ahora, claro, había que pagar, ¿verdad? O sea, llegaban allá, llevaban dinero y entonces se pagaba a la iglesia en Compostela y entonces les daban a ustedes la absolución de algo, una indulgencia, por ejemplo. Y bueno, se establece toda una cadena ahí de situaciones que promueven un arte bastante similar, por así decirlo, en todas las regiones de Europa en la que hay lugares de peregrinación. Creo que la imagen no se compartió, ¿verdad? Pero bien, creo que me voy a quedar hasta acá porque sí estoy teniendo un poco de fallos. Voy a detener la grabación.